de conciencia ciudadana. Vamos a ir avanzando, que yo tengo... Bueno, los bienes patrimoniales, ¿verdad? Veo poco y voy a correr más acá todavía. Yo estoy seguro que no tienen absolutamente nada nuevo que aprender en lo que yo voy a decir, porque no hay ninguna reflexión demasiado personal en todo. Entonces es algo como muy natural, ¿verdad? El patrimonio, ¿verdad? Tenemos el patrimonio cultural, que es lo que dice relación con la cultura humana, o sea que los seres humanos dejaron como recuerdo, y el patrimonio natural, o sea que la naturaleza, ¿verdad?, nos brinda. Los paisajes, los ecosistemas, los parques naturales, ¿verdad?, que muestran la diversidad ecológica, etc. Ejemplo, Parque Nacional Torres del Paine o cualquier parque nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son lugares que por razón de un ecosistema muy particular, o su flora o su fauna, en algunos casos incluso por elementos escénicos de extraordinario valor, en parte el Parque Nacional Torres del Paine tiene esa cosa típica de una cosa escénica que es espectacular, merecen nuestro respeto, ¿verdad? Ahora haremos el patrimonio cultural y dentro el patrimonio histórico y arqueológico. La que sigue. Primero, la terminología general, hablemos un poco de conceptos cuando hablamos de patrimonio, ¿verdad? En el derecho romano, el patrimonio es el conjunto de bienes valiosos que son transmisibles a los herederos. Aquí hay varios elementos que son importantes dentro de este concepto, ¿verdad? La idea de bienes, la idea de que son heredables y la idea de que es para las generaciones futuras. Son tres ideas que tienen aspectos un poco distintos. Los bienes significa nadie lega lo que no sirve para nada. Nadie lega a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos basura. Solamente se dejan en herencia bienes interesantes que pueden ser, o que la persona que los lega cree que son de gran interés. A lo mejor es una cosa sentimental, es un recuerdo del abuelo. Yo, por ejemplo, voy a contar a manera de ejemplo, conservo la vieja medalla de la Congregación Mariana que me dieron en el Colegio San Ignacio en el año 1943. Bueno, se lo voy a dejar el regalo a mis hijos, ¿verdad?, para que no se pierda, pero el valor sentimental era para mí. No es que tenga en sí valor alguno. Bueno. Segundo, se trata de bienes heredables, o sea, que pueden ser útiles en el futuro, o sea, que el futuro saque provecho de eso. Y el tercero, que queden en manos de los descendientes y que por lo tanto de alguna manera protegidos. Yo deduzco de esa definición inicial estos tres conceptos que a mí me parecen valiosos. La que sigue. Ahora, yo llamo ahí nuestros tesoros olvidados, porque efectivamente muchos de ellos los tenemos olvidados. Distinguimos los bienes muebles, que los bienes muebles son los que se pueden mover por razones obvias, ya lo dice la etimología de la palabra. Son móviles, son cosas pequeñas que se pueden cambiar de lugar, ¿verdad? Se exhiben en las vitrinas de los museos. Este museo está lleno de bienes muebles, en este sentido. Y los bienes inmuebles son los edificios, son las cosas grandes que nadie puede mover. Inmueble significa inmóvil, que no se puede mover, ¿verdad? Entonces así hablamos de distintos tipos de museos, museos de sitios, ¿verdad?, museos de la salitrera, hay distintos tipos de museos. Este es un museo regional que acoge, digamos, una gran cantidad de aspectos relacionados, pero fundamentalmente arqueológicos, por lo que me he podido dar cuenta, ¿verdad? Más bien es el legado arqueológico que se ha ido guardando y que a través de las excavaciones de los distintos personeros, de los distintos investigadores, ahí están todas las cosas de Agustín y Agostera por años reunidas en este museo. Y estos bienes, ¿verdad?, son restaurados
Hoy día vimos la obra que trabaja nuestra amiga aquí en la restauración, el trabajo maravilloso que ha estado haciendo, que la felicito muy cordialmente, porque qué alegría es ver que estas cosas que uno saca de la tierra llenas de arena llegan a ese grado de conservación, no solamente matándole las posibles plagas, sino que pensando en el futuro, porque estamos hablando de bienes heredables. Un museo está lleno de bienes heredables, ¿verdad? Nada de esto se podría botar a futuro. Bien, ya que sigue. Y aquí vamos a especular un poco. Ya digo, a mí casi me da vergüenza hablar delante de este auditorio tan selecto, lleno de profesionales e investigadores, en que voy a decir cosas que son casi destinadas a los niños. Pero bueno, de repente repetir no importa. ¿Verdad? ¿Por qué, verdad? Estamos con la idea, ¿por qué se protege lo antiguo? ¿Y por qué esto antiguo de alguna manera se considera para muchos como contradictorio con el verdadero progreso? Hoy día, les aprovecho de comentarles, acabo de cruzar viniendo para acá ya no sé cuántas veces la plaza de Antofagasta. Los felicito por su plaza. ¡Qué plaza más linda! Y he escuchado con mucha pena que se piensa construir un estacionamiento subterráneo. Eso es la muerte de la plaza y es la muerte de la historia de la plaza. En Iquique murieron las dos plazas. A las dos les hicieron estacionamiento subterráneo y nos mintieron descaradamente. Dijeron, no, si vamos a conservar la vegetación, vamos a poner palmeras arriba. No se da nada en 1,5 metros de tierra. Las plantas necesitan por lo menos 5 metros como para poder pensar. O sea que si se construye un estacionamiento subterráneo en Antofagasta, olvídense de la plaza y tómenle hartas fotos antes de que muera. Porque ninguno de esos arbolitos en ninguna parte. Entonces, ¿por qué nos parece que tenemos que conservarla? Es parte de nuestra historia. Todos tenemos historia. Así como nosotros recordamos cosas del pasado, guardamos cosas de nuestros padres o nuestros abuelos, a lo mejor el anillo de matrimonio de los padres, o la fotografía del papá, ¿verdad? O los elementos, alguna cosa del papá. Todos tenemos. De la misma manera nos ocurre a nosotros como pueblo. Tenemos entonces parte de nuestro ser que se quiere conservar. Y es recuerdo vivo para nosotros de los antepasados, de su industria, de su ciencia, de su técnica y su laboriosidad. De paso les quiero decir que si quieren dejar copia de este Power, por favor, déjenla en el museo, les puede servir a veces para otras personas. Este legado constituye una parte significativa de nuestra identidad regional. Eso es muy importante. Toda región tiene que tener identidad. Toda ciudad tiene que tener identidad. Por eso es que cuando pierda la plaza, la ciudad de Antofagasta va a perder identidad. Es como si botaran todos los edificios de los ferrocarriles, que del antiguo ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, también perdería identidad. Eso lo conservan, pero a nadie se le ocurre que la plaza tiene el mismo valor. Hay una historia detrás de esa plaza. Seguramente los padres y los abuelos, muchos de ustedes estuvieron pololeando ahí en la plaza y se dieron 500 vueltas, como me tocó ver en Antofagasta cuando las parejas se dan la vuelta en la plaza, ¿te fijas? Se vivía en función de la plaza. La plaza hoy día se usa poco la plaza, sin embargo con gran alegría hoy día hay una inmensa cantidad de gente sentada en la plaza. ¿Por qué? Porque hay sombra. En un desierto una plaza tiene que tener sombra. En Iquique las plazas ya no tienen sombras. Ya no sé para qué están, yo prefiero que vendan esos terrenos, no sirven para nada. Lo usan para espectáculos públicos, frente al teatro municipal, danzas, qué sé yo, de repente conciertos, para eso se usa. Pero para lo que era primitivamente una plaza y lo que fue siempre históricamente una plaza, que es el lugar de recreo, de descanso, de encuentro, de pololeo, qué sé yo, ya no va a ser. Así que ojalá que no la destruyan. Es parte de nuestra identidad. Todo lo antiguo que se nos ha legado nos explica la evolución en el tiempo de la plaza, de la técnica, de la ciencia, de la industria, de la conquista del medio ambiente por el hombre. Es decir, si uno sabiamente utiliza este legado del pasado,
puede, como en un museo especializado, reconstruir de alguna manera la evolución en el tiempo de muchas cosas. Cuando yo veía esos monumentos a las grúas que algún extraño alcalde de Antofagasta se le ocurrió levantar a la orilla del mar, me preguntaba, bueno, claro, está bien, a lo mejor una, ¿te fijas? Pero esa grúa, claro, revela una historia tecnológica. A lo mejor se podría poner una gran placa abajo que dijera: esta grúa fue utilizada en el puerto de Antofagasta del año 1928, aquí se dio hasta el 2005, que finalmente fue y tuvo, cargó y descargó a los barcos tales y cuales. Es una pequeña historial, ya, pero una. Entonces ahí yo lo encontré como un poquito fuera de tiesto. El exceso, todo exceso daña. Entonces nos explica la evolución del tiempo, sea de la técnica, sea de las ciencias, de la industria o la conquista del medio ambiente. El estudio de lo antiguo nos permite comparar con lo actual. Entonces, bueno, para eso están los museos, te digo. Esto era en la época antigua, esto es hoy. Y nos permite también plantearnos la duda y preguntarnos, bueno, ¿es mejor? ¿Esto es mejor que lo antiguo? ¿Es mejor? ¿Es más saludable? ¿Es más durable? ¿Más hermoso? ¿Más amigable al ambiente? ¿Más sano? Uno puede empezar a plantearse esto. Pero lo importante es la meta. La meta es que hay elementos del pasado que conservamos, no por moda, no por comodidad, sino por necesidad de identidad. Aquí no hay modas, porque me pregunto, esto de los legados, esto del legado y la salvaguarda del patrimonio se da en todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces cuando veo estas transformaciones que destruyen ciertas cosas que son muy típicas de una ciudad, como una plaza, yo encuentro que es un crimen de marca mayor, porque es destruir el pasado y decir no queremos saber nada con el pasado. Y es más aún, es un insulto al pasado, es un insulto a los anteriores. Yo no sé si fue el alcalde Poblete o quién hizo esa plaza, no tengo la menor idea en sus años, pero esa plaza es una maravilla. Me recuerda mucho la plaza de Copiapó, ¿verdad?, en algunos aspectos. Entonces, traten de defenderla. Traten de defenderla. El día que caiga en las manos de estas compañías, digamos, que van a utilizar eso como estacionamiento que por lo demás seguramente le daría muchísimo dinero a la municipalidad, que debe estar esperando, ¿verdad? Le van a destruir la identidad de la ciudad. Quién sabe con qué mamarracho van a salir. Váyanse a la Plaza Conde en Iquique. Hicieron un mamarracho. Uno no sabe si eso es un pequeño mall. ¿Qué diablo es eso? Pero, por supuesto que no hay ningún arbolito. En maceteros hay unas cuantas plantitas que no tienen 50 centímetros de alto. Y antes había palmeras, uno podía sentarse, que se iba a descansar. Había una función de la plaza. La plaza tiene un sentido en una ciudad. Bueno, salvo que hubiese cambiado enteramente el sentido y que ahora la plaza va a representar otra cosa. Bueno, que lo digan abiertamente. La que sigue. ¿Debemos preservar todo o solo algunos bienes del pasado? Evidentemente que no se puede reservar todo, ni se puede preservar todo, pero sí lo que se puede reservar son cosas representativas. No todas las casas, solo las más representativas. No todos los barcos, solo algunos. No todos los lagares, estoy pensando en la zona de Tarapacá, sino algunos. No todos los objetos, no todas las ciudadelas en ruinas, algunos. Si lo conserváramos todo, las ciudades no podrían crecer. Los puertos tampoco podrían crecer, no se podría construir edificios altos, etcétera, no se podría tocar nada. Y eso significa el caos cuando la ciudad crece a una velocidad tremenda, cuando el número de habitantes crece, cuando el número de vehículos crece, cuando todas las calles ya se hacen pequeñas para contener el tráfico. La población del mundo crece año a año, el espacio se va haciendo más escaso. Por lo tanto, mucho debe desaparecer y se conservará lo mejor. Lo importante es aunar criterios para que
¿Cuál es ese mejor que vamos a conservar? Entre ese mejor que vamos a conservar, ¿no será la Plaza de Antofagasta? Voy a aprovechar de tomarle hartas fotos porque yo no quisiera volver a ver un desierto con pensamiento y con plantitas chiquititas de flores amarillas el día de mañana en la Plaza de Antofagasta. En una palabra, debemos conservar todo aquello que nos permita ser mejores, más educados, más cultos, aquello que nos recuerde el pasado. Se considera lo que nos da más valor, lo que nos da enseñanza. Y ahí vuelvo al tema de la plaza, por eso quiero un ejemplo bien concreto. Para mí, la Plaza de Antofagasta obviamente es un ícono de Antofagasta. Hay varios, la portada, hay varios. Pero ese es uno. Cualquier cambio que se hiciera, por supuesto que te van a proponer las maquetas más maravillosas. Las maquetas más maravillosas, cuando llegan a la realidad, son muy diferentes siempre. Sobre todo cuando las maquetas, ustedes conocen las maquetas de los arquitectos, ponen esos arbolitos chiquititos, ¿verdad? Y esos arbolitos chiquititos no van a crecer, como no crecen hoy día en la Plaza de Antofagasta, más de 1,50 m de alto. Imposible, pues no tienen raíces. No tienen tierra suficiente para el desarrollo de las raíces. Tienen raíces. Se han muerto allá casi todos los años los reponen y ponen plantitas nuevas porque claro, la planta está sofocada en una cuestión redonda y está sofocada la planta porque no tiene espacio. Puede tener mucha agua, puede tener buena tierra, pero no tiene espacio. La raíz necesita espacio. Bueno, la que sigue. ¿Y para qué conocer nuestro pasado? ¿Para qué conocer nuestra historia? Aquí hay algunas razones, yo enumero algunas posibles razones. Seguramente a ustedes se les ocurren otras. Para saber qué pasaba, cómo se trabajaba la tierra, qué vestían, qué comían, qué calzaban, con qué elementos construían sus casas, sus bodegas, sus tambos, sus caminos. Para aprender de su propia experiencia de vida. Por eso que, y vuelvo al libro de Agustín, ahí hay una inmensa cantidad de grabados que reproducen modos de vida antiguos. Son grabados que al lado del objeto te producen. Eso es fantástico, te fijas, porque tú sabes exactamente. Bueno, eso es un poco el objetivo, te fijas, ver. Entonces, pero que no quede en un libro solamente, que quede en la realidad, ¿verdad? Hoy día miraba yo esa pintura que hay ahí, no sé exactamente, que hay esa pintura enorme que te refleja una calle de Antofagasta antigua, ¿verdad? De hace, digamos, debe ser del año 1920 o antes. La idea es fantástica, me pareció sumamente interesante, porque en el sentido tú ves un poco el contraste de la ciudad antigua, ¿verdad? Y la ciudad moderna que está ahí a pocos metros. Aprender de esa experiencia para saber cuáles han sido sus creencias, sus dioses, cómo los veneraban, dónde hacían sus rituales. Saber cómo aprovechaban el medio ambiente, cómo utilizaban la naturaleza, cómo sabían protegerse de los terremotos, de los aluviones, ¿verdad? Todo esto es el conocimiento del pasado para entender y profundizar en las causas de las guerras, para evitar nuevas confrontaciones y vislumbrar el valor sublime de la paz. Esto es importante. Quiero hacer una pequeña referencia a este punto, que nosotros estamos en un territorio que fue antiguamente boliviano. Esto fue Bolivia, como Tarapacá fue Perú. Yo sé que es una idea absolutamente loca pensar que el día de mañana le pongamos a una plaza el nombre de un gran héroe peruano de la guerra, o que volvamos a ponerle a Iquique o a Antofagasta los nombres que tuvieron antes de la guerra del 79. No se trata de eso, pero sí se trata de honrar a grandes personalidades peruanas o bolivianas del pasado que vivieron aquí o en Tarapacá, ¿verdad? A mí me da mucha pena, hay una cantidad de nombres, ¿verdad?, de grandes personajes, grandes escritores.
Solamente cito a uno, a don Guillermo Billinghurst, el autor de la geografía de Tarapacá. Don Guillermo Billinghurst, el autor de la geografía de Tarapacá y otro estudio que tiene sobre la irrigación en Tarapacá, es un personaje interesantísimo, peruano, nació en Arica en época peruana, ¿verdad? Murió en Iquique. Y nadie se le ocurriría hacerle un monumento a don Guillermo Billinghurst, que es uno de los hombres que más conoció su región y es un tipo increíblemente, además, muy amigo de Chile en su tiempo, tanto que fue tildado de traidor y fue derrocado cuando fue presidente de la República. Fue derrocado por ser demasiado amigo de Chile. Entonces, ahora que estamos, amigo Ardiles como historiador, en un plan de acercamiento, que deberíamos crear un plan de acercamiento con los pueblos vecinos, por muchos problemas que hayamos tenido con Perú y Bolivia, a lo mejor una iniciativa en el sentido de por lo menos promover a los grandes personajes. En un museo como este, donde está la historia de Antofagasta, no creo que haya ningún personaje boliviano que esté fotografiado. ¿O hay? Sí. ¿Puedo responder? ¿Sí? A lo mejor. Usted subió al segundo piso a ver el guión histórico. ¿Pasó? ¿Estuvo? No, estuve un poquito aquí abajo nomás un ratito. Efectivamente, todo el segundo piso es la historia de Antofagasta. La parte de la República Boliviana. Ah, estupendo. Con cobija. Perfecto. Hasta nuestros días. Bueno, me alegro de que así sea. Fotografías de algunos personajes públicos de... Llegará un día, espero que alguna plaza sea rebautizada con algunos honores. ¿Por qué no? Si vamos a hablar en términos de hermandad futura. ¿Por qué no? A don Guillermo Billinghurst se le debería hacer una gran estatua en Iquique. Pero, ay de mí si llego a proponer esa idea, me cuelgan. Hasta ese punto somos nosotros todavía reticentes. Incluso está la pintura o la réplica de la pintura de Simón Bolívar. Ya. Arriba. Bueno, pero Bolívar se salva por haber sido los primeros, ¿te fijas? Bolívar se salva porque está, como quien dice, un poco al inicio de toda esta historia. Pero el Mariscal Sucre y otros también está. Bueno. Bien. Es decir, tenemos muchos motivos y muy poderosos para volver a profundizar en nuestra historia, para volver a conversar de estas cosas. Tenemos que aprovechar la experiencia del pasado y no volver a cometer los mismos errores. Es verdad que tuvimos una guerra, es verdad que la situación actual en términos de convivencia pacífica con Perú y Bolivia, sobre todo con Bolivia en este momento, está muy difícil, pero hay que ser persistente, ¿verdad? Hay que ser persistente, hay que seguir, hacer contacto con los historiadores de allá, con los arqueólogos de allá, volver a renovar. Porque tenemos que aprovechar esa experiencia del pasado. La que sigue. Responsabilidad actual frente a nuestro patrimonio. ¿Qué tenemos, qué vemos a nuestro alrededor? Yo me estoy refiriendo a Tarapacá, pero probablemente mucho de esto es aplicable a Antofagasta, ¿verdad? Pueblos en ruinas, ignorados de todos. Cito 3 casos que son de los más notables allá: Caserones, Huatacondo, Ramaditas. Caserones, un lugar interesantísimo, ¿verdad? Ahí está. Cualquiera puede ir, cualquiera puede subirse, treparse por cualquier lado. No ha habido ningún intento serio por proteger. Sitios arqueológicos abandonados o vaqueados. Ahí están, a la vista de todo, y de vez en cuando alguien se encarga de sacar un nuevo cráneo, ¿verdad? O excavar una nueva tumba. Sitios históricos abandonados, hablo de Tarapacá, en Pica, ¿verdad? Las botijerías, los lagares, los puquios, socavones, todo en gran abandono. Costó 5 años rehacer el lagar de Matilla y muchas reclamaciones ante el alcalde para que rehicieran la obra que hizo nuestro amigo
del Museo Antofagasta, el que restauró el lagar la primera vez. ¿Cómo se llama? El que está enfermo ahora, nuestro amigo antropólogo. Eduardo Muñoz. Minas abandonadas con registro arqueológico valioso, Guantajaya, Paguanta, La Paiquina. Estamos llenos de centros mineros antiguos, varios de los cuales han sido reocupados por las mineras actuales, varios de este asunto. Ahora hay un tremendo litigio con lo de Paguanta. Paguanta fue un lugar muy interesante de explotación en la parte alta, arriba de Cibaya, en la parte alta de la quebrada de Tarapacá. Fue un centro de explotación minera, ahí se hicieron campanas, se fundieron campanas antiguas de algunos de los pueblos, el pueblo de Cibaya, ¿verdad? Un lugar muy interesante, y hay una tremenda pelea en este momento entre la comunidad de Cibaya y la planta que quieren ahí, la gran mina que quieren hacer ahí en Paguanta. ¿Por qué? Porque hay un recurso cuprífero de enorme atracción, ¿verdad? Oficinas salitreras en total abandono, la mayor parte de ellas, gracias a Dios, que por lo menos se salvaron, ¿verdad? Humberston y Santa Laura, ¿verdad? Y que han tenido una mayor protección, afortunadamente, pero la inmensa mayoría ahí está en ruinas. Parques nacionales descuidados, el lago Casurín. No basta con una simple declaratoria de parque nacional. Nosotros en Chile nos distinguimos por las inauguraciones y por las declaratorias. Se inaugura, reclamo en Santiago ahora por la inauguración del hospital de no sé dónde, ¿verdad? Que ahí quedó parada y no se inauguró, ahí quedó parada la obra, no se hizo nunca más nada. Nosotros estamos iguales, inauguramos todas estas cosas, mucha fanfarria, presencia, la prensa, la televisión y todo, pero llega el momento de los clubes cuando dice, oiga, póngase con la plata para mantener este parque nacional, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, los parques nacionales, por lo menos en mi zona, están muy abandonados, o reservas de la biosfera, sitios que deberíamos proteger. Nuestra tarea, conocer y amar para cuidar y preservar. Esta es tarea para la juventud, que conozcan estas cosas en detalle, darles a conocer. Seguramente el museo hace mucha obra en este sentido, de hacer obra, dar a conocer el patrimonio regional a los. Yo me imagino que aquí deben venir grupos de colegios con cierta frecuencia a visitar. Es la oportunidad para hablarles un poco del patrimonio, de estas cosas, ¿verdad? Pero a la vez de conocer, amar y cuidar, tenemos que saber alertar, dar la voz de alarma y, si es preciso, denunciar. Y en este aspecto me quiero detener un minuto. Es bien fácil dar a conocer, es relativamente fácil señalar la presencia de esta cosa a veces, pero hay que ser muy valiente para denunciar. Cuando es preciso denunciar y formar grupos en torno a este museo, ¿verdad? Un gran grupo de amigos del museo que en un día determinado es capaz de hacer una declaratoria en el diario con respecto a un tema. No sé, pero es como lógico. Si el museo es un repositorio de bienes para la posteridad, porque estamos guardándolo para la posteridad, para los niños, los hijos y también para toda la posteridad, y lo estamos resguardando la posteridad, seamos capaces en un momento dado de unirnos, levantar nuestra voz cuando haya autoridades, que siempre las hay, que sin pensar en el valor, en este valor que no es monetario, pero no deja por eso de ser valor, lo patrimonial, ¿verdad? Quisieran hacer alguna situación grave de destrucción de algún bien, ¿verdad? De cambio, de modificación, etcétera. Así que la que sigue, por favor. Observamos un incipiente interés regional por proteger y cuidar los bienes patrimoniales. Claro que hay un esfuerzo, estoy hablando siempre de Tarapacá, ¿verdad? Por dar a conocer la zona de Pintados. Allá se ha hecho lo famoso, la zona de geoglifo de Pintados, ahí se ha hecho una cosa bien interesante en este momento. CONAF está a cargo, ¿verdad? Hay instalación de señalética, muy buena señal para comenzar, ¿verdad?
La compañía Coyahuasi ha apoyado la reciente puesta en valor del sitio de Pintados, valorando los paneles de geoglifos del sector. Lo aplaudimos, bueno, es lo menos que pueden hacer con todo el destrozo que hacen. Están lavando su imagen, qué bueno. Y bueno, aprovechemos que quieren lavar imagen para que hagan cosas buenas y que perduren. El pueblo y aquí se para otro lado. A ver, los estamos haciendo mejores, ¿verdad? Se nos van a venir abajo igual. La que sigue. ¿Quién debería sustentar y apoyar la protección y restauración monumental? Bueno, todos sabemos que existe el Consejo de Monumentos Nacionales en Chile, es la entidad encargada de proteger el patrimonio. Pero todos sabemos también que este organismo no tiene ni fondo ni siquiera para tener camioneta propia, por lo menos en mi región. La directora de la Oficina de Monumentos Nacionales de Antofagasta, la Gerda Alcaide, no tiene un vehículo propio para moverse. Y recién después de muchos años, ahora ha logrado tener oficina propia. Estaba asilada en el Ministerio de Obras Públicas. Yo lo digo para que se sepa. Entonces es un consejo mendicante, mendiga, que le den plata, porque no tienen dinero, no tienen falta. Y sin embargo, como bien conversábamos con algunos de ustedes el día de ayer, trata el Consejo de aunar toda la fuerza y la potencia en Santiago. Está en Santiago el Consejo Municipal. Yo tengo un problema aquí en Antofagasta el día de mañana con un monumento nacional, a lo mejor con la Torre de los Ingleses o la Torre de los croatas o de los españoles, que sea aquí de la plaza. Hay un problema. Todo tiene que ir a Santiago. Es un absurdo absoluto. No hay consejos regionales, como muy bien conversábamos con Agustín. Debería haber consejos regionales de monumentos nacionales y las decisiones tomarlas a nivel regional, porque hemos hablado de autonomía regional, pero la regionalización no la veo por ningún lado. Ese es un aspecto bien grave. Lo digo esto porque nos ha pasado ya varias veces en Iquique, ¿verdad? Denunciar hechos, por ejemplo, que se ha pasado a llevar un geoglifo por la minera tal o cual, o que se va a atrasar tal cosa y que hay que tener cuidado con tal esto, y avisamos a Monumentos Nacionales, ni siquiera se toman la molestia de contestarnos. Están atorados de trabajo. Son 4 pelagatos que están en Santiago que no tienen capacidad para cubrir las necesidades de los monumentos nacionales de todo Chile. Es una locura. Es obvio que tiene que haber consejos. Bueno, nos dirá, bueno, pero hay una masa crítica pensante a nivel regional como para poder sustentar de sobra hoy día con todas las universidades que tenemos en Arica, en Iquique, en Antofagasta, de sobra para hacer un maravilloso consejo regional. Y que todo tenga que ir a Santiago, me parece, eso es demasiado anticuado. Bueno, carece de fondo. Se da la increíble paradoja en Chile de que los grandes consorcios mineros o entes privados son los que han tomado en sus manos la bandera de la protección patrimonial, es decir, la protección de los bienes culturales que nos pertenecen como región y país, están en manos de las platas que dan las mineras, al menos en Tarapacá. No puede ser eso. Yo no digo que no aprovechemos los donativos que nos pudieran hacer las mineras, pero por mínima decencia como país tenemos que tener proteger nuestros propios bienes. Entonces ahí hay una serie de cosas que yo estoy exponiendo la problemática, y la solución no es nada fácil. Es complicado porque siempre se dirá que no hay plata, no hay plata, no hay plata. Perdónenme, cuando se trata de hacer un evento, la Municipalidad de Iquique se gasta 100 millones de pesos en un día. Así que no me vengan con historias. 100 millones de pesos en un día. No me hablen de que no hay plata. Lo que hay es, uno, desconocimiento de la realidad patrimonial. No le toman el peso. Esto que estamos hablando, las autoridades como que no lo pescan. Están demasiado preocupados por la economía del momento. Y la economía internacional en ese minuto, o el precio del cobre, es infinitamente más importante que toda esta cuestión. Pero cuando hay que llevar al cantante fulano de tal
para encantar al pueblo. El otro día me tocó ver en Iquique, no me acuerdo de qué cantante, y yo como no soy muy experto en estas músicos modernos, no sé cuál fue, andaba por allá un extranjero que no sé si era argentino o era mexicano, ¿verdad? Y claro, se gastaron en la municipalidad, hicieron un estrado, se demoraron 3 o 4 días en hacer el gigantesco estrado donde iban a poner la gigantesca batería de instrumentos que iban a usar. ¿Cuántos millones costó eso? ¿Es eso cultura para el futuro? No, eso es moda. Eso es moda del momento. Yo no digo que no sea cultura. La música es cultura, por definición. Pero estamos trastocando las cosas. Alguien, la municipalidad de Iquique, daría 100 millones de pesos para restaurar esto o lo otro. Por supuesto que diría que no, tenemos otras necesidades básicas. Y entonces caemos en algo que es muy grave. Caemos en el pan y circo para la gente. La estamos alimentando con pan y circo. No hablemos del Festival de Viña del Mar y todo el gigantesco gasto que hay de todo eso. Pero ¿qué deja? Piensen por favor, amigos míos, ¿qué deja para la cultura nacional, para la identidad nacional chilena el Festival de Viña del Mar? Nada. Es circo para un rato. Es saciar a toda esta multitud vociferante de jóvenes, ¿verdad?, que se vuelven locos, ¿verdad?, porque no han sabido conocer otra cosa, porque no hemos sido capaces de mostrarles que hay otros valores, otras cosas, ¿verdad? Entonces vuelven locos con el cantante tal o cual. Ahora, el cantante tal o cual, a lo mejor dentro de 100 años, va a ser un ignorado total. Nadie va a hablar de ese cantante que hoy día volvió loco a 60.000 jóvenes que se reunieron en un estadio. Yo lo llamo, esto es circo romano. Es pan y circo. La gente necesita circo, démosle circo. En cambio estamos hablando de otro tipo de bienes culturales acá, duraderos, para la futura generación y que son parte de nuestra identidad regional o nacional. Entonces, estamos hablando de otro lenguaje. Motivo de honda y profunda reflexión de parte de toda la comunidad universitaria, académicos y alumnos. Esta fue una charla, una conferencia que yo el año pasado en la universidad, ¿verdad? Evidente, te fijas que hay paradojas, Cuando un día yo le propuse a un alumno de antropología años atrás que me hiciera un estudio comparativo, que tomara todos los diarios en una semana en Iquique, todos los periódicos, y que me hiciera un estudio comparativo y que me sacara algunas tablas de frecuencia acerca del tipo de cultura que se estaba propiciando, fomentando, avisando. No lo llegamos a hacer, desgraciadamente, pero habría sido muy interesante saber cuánto de esa cultura es puro fútbol, cuánto de esa cultura es puro espectáculo musical, cuánto de esa cultura es X y cuánto es esto. Y probablemente en esa semana del estudio, lo dejo como tarea a algún profesor universitario que hiciera ese ejercicio con alguno de sus alumnos, sería sumamente interesante, porque ahí estaríamos demostrando que el concepto de cultura del que estamos hablando está circunscrito en un 90% en 2 o 3 ítems. A lo mejor turismo, deportes, música y muy poco más. Pintura seguramente va a ser el 1%, escultura va a ser el 0,2%, etcétera. Bien, la que sigue. ¿Y por qué ocurre esto entre nosotros? El argumento es que no hay dinero para estas expresiones culturales, pero sí hay mucho dinero para otras cosas, aludíamos a eso. Pan y circo para el pueblo en lugar de cultura auténtica. Y con eso es parte de la educación.
Cada uno de estas cosas, cuando se promueve una gran cosa, es porque estoy diciendo que es algo extraordinariamente valioso y he gastado 100 millones de pesos en un día. Estoy diciendo eso es cultura. Y la gente joven cree que eso es toda la cultura. No hay nada más que eso de cultura. Lo demás no es cultura, no sé qué será. La cultura en nuestro país parecería quedar, a juzgar por el dinero asignado, en gran parte restringida al ámbito del deporte, la música, el teatro o el arte. Ojalá el arte. El patrimonio mueble e inmueble, producto de la historia o el riquísimo patrimonio arqueológico, ha sido siempre la cenicienta. Solo se le dan migajas. Y se ha dejado el interés turístico y el desarrollo de esta área, como si la historia de la arqueología se ha dejado, como si la historia de la arqueología no constituyeran cultura y no fueran importantes. Es decir, no nos dieran enseñanzas acerca del pasado. Los mejores museos del país, no sé si en esto me equivoco, puede que me equivoque, con muy rara excepción son obras exclusivas de mecenas particulares. Los grandes museos, el Museo de la Patagonia, el Museo de Arte Precolombinos, el Museo de Santa Cruz y Bichuquén del rico de Cardón, ¿verdad? El chileno Carlos Cardón, ¿verdad? Ahora está preparando el Museo del Automóvil. O sea que qué curioso. Bueno, qué bueno que Cardón utilice su plata en eso, lo encuentro maravilloso. No me quejo de eso. Lo que me quejo es que es como que el Estado delega, decir, de la cultura, por favor, preocúpense ustedes. No, yo no tengo tiempo, no tengo plata. De la cultura ustedes. Las migajas. No puede ser eso. Yo viví en México 5 años. Tú también. Y conocimos las ruinas mexicanas y conocimos el interés por el patrimonio que tienen los mexicanos. Ellos nos dan ejemplo. También los peruanos, también los bolivianos. En muchas cosas. Muy superior al interés que tienen por la preocupación y cuidado del patrimonio el de Bolivia, Perú y no digamos nada México, que nos gana lejos. Se dirá es que no tenemos ningún Chichén Itzá, ningún Palenque, ninguna grandes ruinas aquí. No importa, tenemos lo que realmente... Sí, pero tenemos la momia de Chinchorro, tenemos el área de geoglifo más interesante del mundo, junto con el extremo sur del Perú. No se da en ninguna otra parte. Geoglifos hay mucho más de 3.000 o 4.000. Nosotros detectamos alrededor de 125 en el trayecto pegado al camino del Inca. Bueno, ¿a quién le importa? ¿Y quiénes estudian esos geoglifos? El holandés, Marten, con el que me carteo mucho, un holandés que está estudiando los geoglifos de acá. La canadiense, que no me acuerdo mucho cómo se llama, que es amiga de Lucho Briones y que ha venido no sé qué cantidad, viene todos los años casi incógnito a estudiar los geoglifos acá. Y así tenemos que los extranjeros son los grandes estudiosos de nuestros bienes culturales, pero eso es porque nosotros no los conocemos. Pum. ¿Qué saben ustedes de los geoglifos de Tarapacá? Tal vez lo único que conocen es el famoso geoglifo Cerrunita, el que llaman el chamán de Tarapacá. Camino a Huara, de Huara a Tarapacá. Tal vez lo único que conoce algunas personas, salvo los arqueólogos que obviamente están bastante informados de esta situación. Bien. La que sigue. Perdonen que hable en este tono, pero ustedes ya me conocen. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos pasa? Nos preguntamos extrañados qué está pasando hoy en Chile. En Europa y en los países desarrollados el patrimonio cultural y natural son los grandes motores del turismo, pero de un turismo serio y responsable. España, Italia viven del turismo. En los demás países. En Chile debemos con vergüenza confesarlo, es mucho más importante dar pan y circo que dar auténtica cultura, que es la cultura del espíritu. La cultura que ennoblece. Ennoblece.
el espectáculo de 20, 30 mil niños y niñas gritando como locas a un cantante de fama porque está de moda en ese minuto, pero que dentro de 50 años nadie se va a acordar ni siquiera el nombre. Ni siquiera del nombre. No va a figurar en ningún libro de historia de la música. No estaremos fomentando una cultura de la farándula y del evento, en desmedro de la verdadera cultura, aquella que eleva al hombre y le hace comprender su auténtico rol en la naturaleza y en la sociedad. No me lo temo, estoy seguro de eso. Estamos fomentando la cultura de la farándula. ¿Qué tipo de sociedad estamos formando con tanta farándula y estupidez cavernaria? Y por favor, no hablemos de nuestros programas de televisión, que se supone que deberían ser de alguna manera, entre comillas, educativos, porque la televisión que tenemos hoy día ya es lo peor que puede haber. Extranjeros, hay un norteamericano casado con una amiga mía que estuvo en casa y estuvimos viendo televisión y me decía, oye, ¿y esto? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, pan y circo. Pan y circo. ¿Qué sociedad estamos formando por este camino en que se despilfarra dinero para miles de entretenciones y distracciones que son de cultura, que de cultura casi nada tienen? Vamos creando un pueblo inculto, egoísta, insatisfecho, vacío de ideales, poco solidario y totalmente incapaz de captar los verdaderos problemas, lo de su sobrevivencia, aquello que hablábamos, la sobrevivencia de nuestro planeta. Esta juventud que todos ustedes dicen que vive pendiente de todas las cosas, porque la estamos alimentando con ese alimento todos los días. Claro, ¿cómo esperamos que el día de mañana esa juventud reaccione y diga, pucha, el problema medioambiental es cosa grave y tenemos que ponerle el hombro y tenemos que salir a defender? ¿Cómo quisiera yo que esa masa estudiantil que se mueve ahora por el cambio educacional, por el cambio, por las nuevas estructuras y todo lo demás, se moviera también por este tipo de ideales? Pero que eso es responsabilidad nuestra decirle que eso es lo que debe ser. Nuestra responsabilidad como educadores. Y este museo afortunadamente ha agarrado la idea de educar. Porque ya, perdónenme que lo diga, las universidades no educan. Nada. ¿Qué ramo universitario? ¿Qué? Hay niñas universitarias allá atrás. Podría preguntar, ¿qué ramo de cultura tiene usted? No, yo estudio tecnología médica. Ya, pero ¿algún ramo de cultura? ¿No tiene usted la opción, por ejemplo, de seguir o de estudiar un instrumento, música? ¿No tiene usted la opción de pintar? No, eso no cabe en el currículum, no está en el currículum universitario, ni puede estar. No hay puerta alguna para que permita eso. Eso es una vergüenza. Porque entonces no están dando cultura a las universidades. Y entonces, ¿quién la va a dar? Si las universidades que deberían ser los grandes centros no la dan, ojalá que por lo menos los museos la están dando. Por Dios que me alegro. Lo que ustedes están haciendo aquí en este museo no tiene precio. Es un capital maravilloso. Porque ya renunciaron esas universidades, empresas, ya renunciaron a dar cultura. Relegan en un quinto o sexto lugar por ahí algunas cositas que parecen simular ser algo de cultura. Y probablemente le dan mucho más esfuerzo, mucho más interés y mucho más dinero a lo mejor al deporte, porque a lo mejor están sosteniendo un equipo de fútbol. Perdonen, pero puede que me equivoque. No estoy diciendo que eso ocurra acá, pero eso ocurre en nuestro país. La que sigue. Algunos ejemplos elocuentes en mi zona, Tarapacá.
Lo positivo, la azoguería colonial de Tilivilca, en triste y total abandono junto al pueblo de Tarapacá. Al lado de Tarapacá, en la ruta, en el kilómetro 50 exacto de la carretera desde Huara, están situadas estas ruinas coloniales que fue la fundición de plata, donde se fundía la plata del mineral de Guantajaya. Y aquí llegaba el mineral, aquí se fundía. Una joya interesantísima, los arquitectos se vuelven locos, sin embargo no se ha hecho nada. A lo mejor yo tengo parte de la culpa, porque debía haber hablado más del tema. Por lo menos en el blog tengo 1 o 2 capítulos sobre ese tema. El abandono de esto, por ahí mismo, exactamente por ahí a pocos metros pasa el camino del Inca. Entre Guaraciña y Tarapacá está Tilivilca, o como dice O'Brien, Tirivilca con R. La que sigue. Caserones. Tal vez algunos de ustedes, los arqueólogos, por supuesto la conocen, pero los demás no la conocen a lo mejor. Es una ciudadela que estuvo protegida por muros, ¿verdad? Apegada al margen sur, a la ceja sur de la quebrada de Tarapacá, en cuya quebrada tenían sus campos de cultivo, llena de una gran cantidad de cementerios en los alrededores. Se han descubierto mucho. Esto ha sido fue trabajado en su tiempo por Lautaro Núñez hace muchos años, ¿verdad? Pero está en total abandono y es una de las joyas que tenemos arqueológicas en Tarapacá. Más de 300 y tantos recintos, una joya. Se cerró, la población se fue hacia el 650, 700 después de Cristo, se fue definitivamente el lugar porque se secaron las aguas del río, seguramente, y habrá un periodo de sequía muy intenso y la población huyó. ¿A dónde se fue? No sabemos. La que sigue. Otra vista más cercana, un rincón de Caserones en total abandono. La que sigue. Poblado antiguo de Jamajuda, tal vez nadie lo conoce ni de nombre. Tal vez un Pucara, muy cerca de Mamiña, y ya se oye en total abandono. Y ahí hubo todo un pueblo viviendo, al lado de Mamiña. ¿Qué sigue? Sectores de petroglifos tenemos maravillas en la zona, ustedes también, ¿verdad? Tenemos maravillas en la zona. Esto está en la quebrada de Tarapacá, junto a Tarapacá, es lo que llaman Tarapacá 47, los arqueólogos. Hay, no recuerdo exactamente de memoria, pero debe haber mucho más de 100 piedras que tienen diseños, ¿verdad? Lo más probable es que se haya tratado de un centro ceremonial. El lugar mismo nunca ha sido excavado, pero está pegado a la antigua ciudad, el pueblo colonial de Tarapacá Viejo, donde había estado a su vez el pueblo antiguo indígena, inca, porque ahí se han encontrado restos de fundición de la plata. Así que sabemos que ahí hubo fundición. Bueno, esto está muy cercano, miren qué hermosura. No hablemos de Tamentica, que es un lugar maravilloso en la quebrada de Guataconda. La que sigue. Esto es una de las tantas fotos que uno puede tomar, porque hay una cantidad gigantesca de paneles con más de 3.500 reproducciones de imágenes en la zona de Pintado, la antigua estación de ferrocarril. Los cerros, hay casi 6 kilómetros en que hay no sé qué cantidad de centenares y centenares de diseños de geoglifos en las laderas. Era un camino a la costa, ¿verdad? Un camino obligado a la costa, y que evidentemente era un lugar ritual. Ahí no cabe la menor duda que en ese lugar se deben haber realizado ritos de caravaneros en sus viajes. La que sigue. También la misma zona. Hoy día, afortunadamente, está bastante más protegido, hay un mayor control, han hecho una muy buena casa de información para el visitante, de manera que uno llega allá. Coyahuasi metió dinero ahí. Qué bueno que esté lavando su imagen, por lo menos dándonos un poco de apoyo cultural, ya que el Estado chileno se olvidó de este tema. La que sigue. Otra fotografía.
Uno pregunta, bueno, ¿qué representan esas imágenes? ¿Qué representa esas aparentes flechas con divisiones? Francamente no sabemos. Los arqueólogos lo más que han podido hacer es catalogarlas en geométricos, zoomorfos, antropomorfos, que las han medido, nos han dicho cómo están hechas, con qué sistema, digamos, se han extraído o no extraído, se han agregado, qué sé yo. Pero en cuanto a lo que significan, no tenemos cómo saberlo porque no tenemos gente que pueda interpretarlo, así como hoy día nadie puede interpretar lo que dice un quipu. Ustedes saben lo que es un quipu, esos ramales de cuerdas, ¿verdad?, que tenían los indígenas para llevar su contabilidad, sus noticias, y transmitían una inmensa cantidad de información a través de los quipus, y no somos capaces, ¿verdad? No somos capaces. Esos quipus que fueron capaces en época de Vaca de Castro, 1544, de decirle exactamente cuál había sido toda la lista de reyes incas y de cada una de las hazañas que cada uno de ellos había hecho. Los Quipucamayos de Vaca de Castro, un documento maravilloso, 1542 o 44, muy temprano, reunió a los mejores y más viejos Quipucamayos, o sea, intérpretes de los quipus, para que le contaran la historia inca. De esos Quipucamayos, que obviamente murieron todos, no queda ni uno, y nos quedan nada más que los puros quipus, los ramales de cuerda, pero no sabemos lo que dice un carramal. Ramales de cuerda de los cuales llegó a haber algunos inmensamente grandes. Supe de uno que fue encontrado en Arica, que no lo quería yo creer, de 3 metros de largo, con una cantidad enorme de ramales. No está en el Museo Azapa, no sé qué se hizo. La que sigue. También es esto ahí mismo. Chamanes disfrazados con túnicas rituales, se sospecha, se cree. O corazas han dicho otros. No sabemos, la verdad es que mejor confesemos nuestra ignorancia. No sabemos, porque el mundo ritual y su significación no quedó escrito en ninguna parte. No fue recogido por los españoles. No hay ningún dato referente a geoglifos que yo sepa en las crónicas o en los documentos coloniales. Y los tienen que haber visto 1000 veces, porque ¿cómo no los iban a ver si están por todos lados? Pero no hay datos, o muy vagos, o muy genéricos, pero nada. Y sobre el significado de los mismos, cero absoluto, silencio, tenemos un silencio total. Alguien hablaba del silencio que había aquí entre los 3000 y los 7000 antes de Cristo, aquí en la zona de Antofagasta, ¿verdad? El silencio arqueológico, en el sentido de que no hay información de esos años. Aquí tenemos un gigantesco silencio en términos de que no sabemos de lo que significan esas cosas. La que sigue. Un fragmento del Camino del Inca en la Pampa del Tamarugal. Eso lo descubrimos en julio del 2002. Atraviesa la parte baja de la quebrada, piedras a ambos lados. No sé si hay... A ver, vea la siguiente, que a lo mejor es igual. A ver. No. Bueno, vea, vuelve atrás. Aquí no se nota tanto, pero a ambos lados, 3,50 metros de ancho, tiene muy continuo, y va con enormes bloques a los lados, y cruza la quebrada, interrumpida por una serie de avenidas o de aluviones eventuales, que está interrumpido, pero hay alrededor de 120 metros conservados. Interesantísimo. Encontré cerámica colonial antigua acá, en esta misma zona. Porque obviamente los españoles, sabemos, volvieron a pasar por el mismo camino del Inca. La que sigue. Este es un chasquihuasi, es un pequeño recinto o un tambillo, como le dicen, que queda justamente en la ceja norte de la quebrada de Quipisca. También lo descubrimos nosotros, ¿verdad? Y que está al lado del camino, al lado de la huella. Hay dos. La que sigue. Bueno, esto es un panel de geoglifos muy hermoso de la quebrada de Tiliviche. ¿Ya? Seguramente algunos lo conocen. Es un panel, no sé exactamente, no recuerdo, 50 o 60 figuras ahí representando camélidos en su mayor parte. Seguramente, da la cantidad enorme de figuras,
Debe haber sido de alguna manera algún centro ceremonial, un adoratorio, porque es como muy notable, fíjate. Precioso lugar, ¿verdad?, que ha sido restaurado en algunas oportunidades. También ha sido alterado y modificado. Se le ocurrió hará unos 3 años atrás, y no faltó el gracioso, que instaló un personaje nuevo y puso un hombre corriendo en la parte delantera, como diciéndole, aquí hubo que eliminarlo. La que sigue. Esos arcos son torres de alta tensión, ¿no? Sí, son torres. 765, y pintó y dibujó sus planos, como él mismo dice, en el pueblo de Tarapacá. Una antigua joya arquitectónica de la que no nos queda más que eso. Bueno, zona de terremotos, todo construido de adobe, ¿qué otra cosa se podía esperar? La que sigue. La iglesia de Matilla, también construida por José Basilio de la Fuente. Esta también, el terremoto del 2005, quedó muy a mal traer. La torre perdió su parte alta de la cúpula, y la iglesia perdió todo el techo, la fachada se vino al suelo, etcétera. Fue restaurada y está muy bien restaurada ahora y reforzada para evitar. La que sigue. La plaza del mercado de la salitrera Humberston. Hay una serie de lugares restaurados. Ahí afortunadamente ha habido toda una política de restauración de las salitreras admirable, y eso ha sido una muy buena gestión que se ha hecho y que nos ha permitido recuperar un poco, y hay todo un plan de futuras muestras museográficas que se van a realizar al interior de Humberston. La que sí. Esto es lo que queda de la oficina salitrera Santa Laura, parte donde estaban arriba los grandes cachuchos, donde se fundía, donde se calentaba el caliche, y cuya estructura de madera todavía queda a la vista. La que sigue. Este es un monumento recordatorio, ¿verdad?, del lugar donde se dio la batalla de Tarapacá, ¿verdad?, donde murió Eleuterio Ramírez y sus soldados. La que sigue. Agentes de destrucción, hay agentes naturales, terremotos, maremotos, aluviones, etcétera. Contra estos nada podemos hacer. Agentes industriales, contra estos, explotación minera, instalación de torres de alta tensión, carreteras, área de depositación de ripio. Solo cabe aplicar a tiempo y con decisión estudio de impacto ambiental, lo que frecuentemente falla. Agentes deportivos oficiales, y me quiero referir al Rally Dakar, ¿verdad? El Rally Dakar y las carreras a campo traviesa, responsabilidad plena de la Secretaría Nacional de Deportes. Debe intervenir las municipalidades respectivas vedando el paso. Nosotros nos tocó ahora, hace muy poco, hace unos 2 o 3 meses atrás, nos comisionaron, como estábamos trabajando en el proyecto del Camino del Inca, porque no van a ver ustedes si ha habido destrozos y si ha habido alguna parte del Camino del Inca que haya sido pasada por encima. 20 kilómetros pasados por encima, impunemente. Hemos luchado mucho contra el famoso Dakar, pero parece que tiene patronos muy fuertes. El Dakar no produce desde el punto de vista nuestro ningún beneficio. Es lógico, lo único que puede hacer es destruir, porque está causando más huella y más huella. Y lo peor del caso es que se le ocurre en gran parte cambiar de trayecto de año en año. Ojalá pasara siempre por el mismo trayecto, pues no, y esta parte vamos a bajar por otro lado. Y nos dicen, bueno, pero señálennos ustedes los lugares vedados. Y entonces la respuesta que le damos, mire que señor, muchos de esos lugares vedados ni siquiera los conocemos. Estamos hablando de un territorio desconocido. ¿Cómo quiere que le dé un mapa con todos los lugares por donde no podría pasar, cuando ese mapa todavía no se ha formado y a lo mejor se va a demorar mucho en formar? Estamos haciendo ahora de lo que hemos recorrido, le vamos a dar todas las indicaciones para que no se le ocurra volver a pasar por ahí. Ya, pues, pero a lo mejor, quién sabe si a 50, 60 metros o 1 kilómetro más allá vuelve a aparecer un lugar arqueológico como ese de la Quebrada de Maní con 14.000 años de antigüedad. Está ahí al lado.
es creer que en el desierto no hay nada. Y como no hay nada en el desierto, pura piedra y desierto, y pura piedra y arena, por lo tanto lo podemos pisotear como se los dé la gana. No, señor, la cosa no es así. Agentes deportivos informales, los buggy, estamos llenos de estos famosos todoterrenos, ¿verdad?, que actúan sin ningún control. Y cuando hay un Dakar, peor todavía, porque aparecen como moscas a elegir los mejores lugares para pasar el Dakar y nos crean otra infinidad de huellas. Agentes inmobiliarios, construcción de poblaciones, plazas, edificios, puertos, aeropuertos y carreteras. Debe aplicarse estricta y oportunamente un estudio previo de impacto ambiental y aplicar fuertes multas a su violación. Existe la ley, afortunadamente, ya gracias a Dios por lo menos existe esa ley que obliga a hacer, pero la tratan de eludir las empresas todo lo que pueden. No, estudio de impacto ambiental no, porque saben, ¿verdad?, que van a levantar la voz de estos señores encargados del patrimonio que se llaman historiadores, arqueólogos, etcétera. En todos estos casos debería existir un ente fiscal, un ente estatal que fiscalice, evalúe los daños y establezca las sanciones. Hasta el día de hoy, después del último Dakar, nadie sabe qué pasa. El Colegio de Arqueólogos ha reclamado cualquier cantidad de unos documentos muy, muy fuertes. No le han hecho ni pito de caso. Ni pito de caso. Nada. El silencio es la mejor respuesta. La que sigue. Protection patrimonial regional. ¿A qué se debe? ¿Qué agentes de destrucción patrimonial hemos detectado? Por orden de importancia. Lejos las prospecciones mineras y explotaciones y sus instalaciones, servicios. Y los contratistas son los peores. Como tienen cualquier cantidad de empresas contratistas, le echan la culpa a los contratistas, que si pasaron por encima del geoglifo tal o cual o destruyeron tal, los contratistas. Bueno, y ellos no tienen control sobre sus contratistas. Falta de control de las agencias y competencias deportivas oficiales, no hay control. Falta de control efectivo de los servicios de agencias de turismo. El turismo regional en nuestra zona, aquí yo no sé cómo será en Antofagasta, está en manos en un 95% de gente que no tiene la más remota idea de ciencia, de historia, de arqueología, de antropología. Nada, son absolutamente autodidactas que tienen un cierto dinero para montar la oficina y para comprar el vehículo todoterreno que necesitan para llevar gente para todos lados. Descontrol, desmanes. El jipeo dominguero de personas por doquier, sin control ninguna, ya es una cosa espantosa. Y como son muy baratos estos jeeps y estos buggies, uno los ve por todos lados. La que sigue. Falta control de señalética. Y aquí algunas pequeñas fotitos ilustrativas del Dakar. Este es el Dakar del año 2000, si no me equivoco, creo que es del 2012. Tomadas muy cerca de Iquique. Como ustedes ven, van todos por la misma ruta, exactamente por la misma huella, como ustedes pueden ver. Van por cualquier lado. La que sigue. Estas fueron todas fotos tomadas a la mala por un amigo mío que yo le pedí. Y dije, por favor, tú que a ti te gustan estas cosas de jipeo, que le gusta a él, anda y tú que sitúate en algún lugar estratégico y tómame fotos. Ahí me tomó esta foto. Miren la huella. La que sigue. La inmensa cantidad de gente que aparece en un lugar, todos los curiosos, pero todos esos curiosos llegaron a ese lugar en auto, o sea, trazaron otras tantas huellas y otras tantas rutas, pasando por dónde, por cualquier parte. ¿Cree usted que hay banderolas que dicen, mire, vaya matemáticamente por aquí y no se salga de las banderolas por ningún... Nada, es un desastre. La que sigue.
Bueno, esto ya es más triste porque ya son daños causados por dinamita. A alguien se le ocurrió en los petroglifos meter dinamita para llevarse un gran pedazo de roca. Y hay 2 rocas que están muy dañadas con petroglifos que fueron dañados. En un lugar que es extraordinariamente interesante. La que sigue. El Huaqueo, ¿verdad? Bueno, es un tema para largo hablar, ¿verdad? Los cementerios coloniales, los cementerios indígenas huaqueados. Ya lo comenzaron los españoles en gran medida, ¿verdad? Etcétera. En los colegios, al final, en los colegios y universidades donde se debe inculcar esta conciencia ciudadana. ¿Hay alguna educación ambiental en la carrera de ingeniería de la Universidad de Antofagasta o en la Universidad del Norte? Educación ambiental, en este sentido, educación ambiental patrimonial. No, cabe en el currículum, se está ya repleto el currículum, ya no aguanta más materia. No, ¿cómo vamos a meter una cosa que se llama educación ambiental? Eso es para educación básica, dirían algunos, ¿verdad? Y sin embargo, creo que debería hacerse. La que sigue. ¿Qué pedimos al turismo del futuro? La siguiente línea de acción. Disponer solo de gente idónea y con formación universitaria explícita. No permitir que cualquiera monte una oficina de turismo. No se puede. Senatur debería fiscalizar esto. Los actuales agentes de turismo deben rendir un severo examen de conocimiento sobre el tema. Obvio, es una cuestión de tener plata para armar una oficina de turismo, si la responsabilidad sobre esos bienes culturales es muy grande. Controlar el número de visitantes de acuerdo al grado de riesgo de destrucción de cada lugar. Cada lugar tiene su capacidad de carga. Hay lugares que tienen una gran capacidad de carga, otros que tienen muy poca. Por ejemplo, ir a ver un geoglifo que mide nada más que 5 o 6 metros de largo. Bueno, ahí muy poca gente, porque está situado en una ladera, y muy poca gente, a lo mejor solamente tiene que ser visto exactamente de 200 metros de distancia, a lo mejor con anteojo de larga vista, pero nunca acercarse al geoglifo. Crear museos de sitio en lugares apropiados para ello. Hay casos patéticos como la quebrada de Ariquilda, cuyos paneles de petroglifos son los más interesantes de todo Chile, me parece a mí. Hoy día están en total abandono, sujetos al vandalismo. Hasta rompieron el letrero que habían puesto monumentos nacionales diciendo patrimonio nacional. Hasta eso se llevaron los fierros. No queda nada. Senatur debería hacer convenios con universidades locales para la iniciación de carreras cortas que formen a los futuros expertos en turismo. Podrían denominarse monitores culturales, etcétera, no sé. Pero tienen que tener formación. Y por último, cerrar y proteger zonas especialmente expuestas al vandalismo. Esto se refiere en especial a construcciones, ruinas arqueológicas, cementerios, puquios, sistemas de socavones, etcétera. En fin, sin duda, un grupo de estudiosos que se dedicara a analizar con calma el sistema podría discurrir y señalar muchas otras medidas de protección, sin duda. Esto es un trabajo de equipo, no es solamente de arqueólogos, es de historiadores también, pero también es de arquitectos y también a lo mejor de ingenieros, es decir, hay que un grupo de gente que diga cómo lo protegemos estos lugares para que nos sirvan a la posteridad. Ojo, no olvidar de que estamos hablando de bienes patrimoniales, o sea que son heredables para el futuro. Tenemos que pensar que esto tiene que ser útil a nuestros nietos y bisnietos. Las que siguen. Un deber de conciencia. Así rotulábamos al inicio de esta charla porque nos atañe a todos, es deber nuestro. Las autoridades municipales han sido débiles e indecisas o francamente indolentes frente a este flagelo. Falta en toda la municipalidad una conciencia clara al respecto y hacen falta monitores especializados. Debemos exigir ordenanzas municipales muy estrictas si queremos salvar nuestro patrimonio. Por eso que vuelvo al ataque con lo de la Plaza de Antofagasta, que me ha dejado desconcertado.
Cuando me dijeron que eso va a ser una plaza de estacionamiento de vehículos, seguramente en 2 o 3 niveles, ¿verdad? Propongan que la hagan, pero dejen 20 metros para que los árboles crezcan. Y que bajo los 30 metros hagan lo que se les antoje. Vamos a ver qué te contestan. Propónganlo, díganle, ya, perfecto, con 20 metros los árboles van a poder desarrollarse, va a ser fantástico, va a quedar todo igual, no se va a perder ningún árbol, ni las palmeras, ni los otros árboles maravillosos que hay allí. Propongan eso, ya, de acuerdo. Hagan, por favor, 60 metros de profundidad y metan 5 niveles si quieren, pero que a partir de los 20 metros para abajo. Propónganlo, a ver qué les contestan. Ah, no, ¿cómo se le ocurre? Ya, la que sigue. No sé si ya se acabó. Nuestro mensaje, bueno, esto es un poco ya la idea, te fijas, los museos de nuestra región, etcétera. Hay algunas ideas ahí, pero yo creo que pasa, sáltate esa, la que sigue. Palabras finales. Amigos, profesores, ustedes, antofagastinos, amigos, colegas, ¿verdad? Recuerden que el patrimonio es enseñanza concreta de vida, antigua tal vez, pero no por eso menos venerable. Es parte significativa de nuestra historia regional, parte viva de nuestra herencia. No podemos renunciar a esa herencia. Es el legado que dejaremos nosotros mismos en herencia a nuestros descendientes. Estudiémoslo, cuidémoslo, protejámoslo. Y denunciemos su deterioro o destrucción sin miedo, sin tapujos. La ley nos ampara. Creemos conciencia de ello a nuestro alrededor, tal como se viene ya creando una conciencia ecológica. Deberíamos empezar a crear conciencia patrimonial. La conciencia ecológica se ha trabajado bastante. Hay bastante más conciencia ecológica, estoy seguro, a partir de la básica o incluso del kinder. Pero conciencia propiamente patrimonial no. Porque conciencia patrimonial es como más complicado. Requiere niños de mayor edad, creo yo. No creo que es cuestión de partir en el kinder, en la básica, ¿verdad? Conciencia patrimonial, eso es lo que tenemos que crear. La última, no sé si se acabó. Lo que hemos señalado aquí es fruto de nuestra experiencia en esta región por especie de 20 años, no es pura teoría, gracias por su paciencia en escucharnos. Estimamos que la verdad tiene su hora y al parecer ha llegado ya. 1.000.000 de gracias, muy amable por la paciencia en escucharnos.